Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un cordial saludo, bienvenidos a la lección 11 de nuestro curso bíblico, y hoy tenemos el tema tan importante en la Biblia como son los escritos proféticos. Estos son los más antiguos de la Biblia y utilizan básicamente dos grandes géneros literarios, los oráculos y las narraciones. Los oráculos son declaraciones solemnes proclamadas en nombre de Dios de condena o de salvación, y las narraciones son relatos sobre la vida, las acciones y las experiencias de los profetas. El conjunto de libros proféticos comprende a Isaías, Jeremías y Ezequiel como libros mayores, y los escritos de otros profetas que son Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Una persona es caracterizada como profeta, por tanto, cuando se presenta como un portador de palabra divina, oráculo, recibida por revelación. En esto, el profeta se distingue de otra forma de obtener respuestas divinas para cuestiones humanas, adivinación por la observación de astros, animales, por interpretación de objetos, entre otras. Pues su mensaje no deriva de técnicas para obtener el conocimiento, sino más bien de la comunicación recibida de Dios. Otro escrito profético se da por medio de Isaías, quien tiene que ver mucho con este libro. Y Isaías nació probablemente en Jerusalén 765 años antes de Cristo y fue asesinado. El primer versículo del libro de Isaías afirma que Isaías profetizó durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Isaías pudo haber profetizado durante 64 años. La esposa de Isaías fue llamada la profetisa, bien porque estaba dotada del don profético o simplemente porque era la esposa del profeta. Isaías fue un estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor, hijo de Amos. No confundir a Amos con el profeta Amós. Y se le considera uno de los profetas mayores hebreos. Fue llamado el príncipe de los profetas, valorándosele fundamentalmente por sus escritos. Tuvo Isaías 2 hijos. La obra de Isaías muestra que era una gran persona, un gran compositor y además una persona armoniosa, brillante, con precisión. Fue el autor de los capítulos 1 a 12, 15 a 24 y 33 a 35 del libro de Isaías, en tanto que la autoría del resto del libro es aún tema de debate. Los capítulos del 36 al 39 se cree que fueron escritos por sus discípulos. Este libro de Isaías recoge las enseñanzas de varios profetas pertenecientes a diferentes épocas, oráculos y narraciones del siglo VIII, además de otros que, bajo la influencia de su enseñanza, fueron redactados siglos después, y es aceptada la distinción del libro en 3 partes. El primer Isaías, que consta de 39 capítulos. El segundo Isaías,
del capítulo 40 al 55 y el tercer Isaías del capítulo 56 al 66. Estas tres partes se dan debido a las diferencias en cada época histórica. El primer Isaías, buena parte de los textos proviene del siglo VIII a.C. El segundo Isaías es de la época del exilio babilónico, alrededor de 550 años antes de Cristo, y anuncia en un tiempo próximo el fin del cautiverio. El tercer Isaías está en conjunto situado en el periodo postexílico, aunque contenga textos que puedan provenir de épocas anteriores. El tercer Isaías es responsable entonces por la forma final del libro como un todo o un resumen de las diferentes partes. Para finalizar nuestro capítulo, nuestra lección 11, vamos a hacer un resumen de otro libro importante que es el de Jeremías. El profeta Jeremías vivió a finales del siglo VII y principios del siglo VI antes de Cristo y advirtió al pueblo sobre la catástrofe que se venía a venir en su relación en Judá por causa de su pecado y de su idolatría. El libro de Jeremías lo podemos dividir en 4 secciones. La primera, capítulo del 1 al 25, que contiene un llamamiento del profeta y su mensaje bajo los últimos reyes de Judá. La segunda es lo que se puede llamar la biografía del profeta registrado por su secretario Baruch, que incluye varias profecías del capítulo del 26 al 45. La tercera se compone de profecías contra las naciones del 46 al capítulo 51 y la cuarta, el capítulo 52, es un apéndice histórico. En este capítulo, la caída de Jerusalén y el destierro a Babilonia. Muchas gracias, hermanos en Cristo, por haber estado con nosotros una vez más en esta lección 11, y seguiremos adelante con los escritos proféticos en las lecciones siguientes. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta pronto.